Muchas gracias a todas por estar aquí. Hoy vamos a hablar del motor humano de la sostenibilidad, al final, cómo es el rol clave de los empleados en esta estrategia de sostenibilidad y en la comprensión de pues, esta misión que tienen las empresas más orientada pues eso, a las personas, al planeta y a la gobernanza. Y bueno, pues cómo se involucran y cómo forman parte como núcleo central de esta estrategia. Entonces, nada, un poco por contar algo relevante. En general, las empresas que involucran activamente a sus empleados en la sostenibilidad suelen tener más éxito y un poco por poner números, el 55, o sea, el 55% de las empresas que involucran a los empleados son más capaces o lo hacen de manera mejor de alcanzar sus estrategias de sostenibilidad. Esto es por dar un poco un contexto. Esto significa al final que más y más se requiere del motor humano para alcanzar esa estrategia desde un punto de vista de conocimiento, desde un punto de vista de involucramiento activo y desde un punto de vista también ejecutivo, ¿no? De al final formar parte pues, de estas áreas en las que hay que hacer cosas para conseguir estos objetivos de sostenibilidad. Entonces, nada, hoy hablaremos de diferentes temas, todos relacionados con las personas y con los objetivos y estrategias de sostenibilidad. Y nada, gracias también a todos los que os habéis conectado. Así que nada, voy a dar paso a presentación de las panelistas que están hoy con nosotras. Y si queréis, pues empezamos por Sara Peña. Muy bien, pues encantada de saludaros. Soy Sara, soy la directora de sostenibilidad de Celestra. Para los que no nos conocen, es una multinacional española especializada en proyectos a gran escala de energías renovables, de tecnología solar, de viento, baterías e hidrógeno. Estamos participados por un fondo sueco de inversión, EQT, comprometidísimo, por cierto, con la sostenibilidad, y tenemos la sede social en Bilbao, pero con gran parte del equipo en Madrid, en Sevilla y unidades de negocio, además del sur de Europa, en Alemania, Estados Unidos, India y Latinoamérica. Y nuestro motor humano son casi 1.000 personas trabajando en torno a un propósito común que es ayudar a nuestros socios a conseguir sus objetivos de descarbonización. Muy bien. Vale, pues muchas gracias. Si quieres pasamos a Blanca. Blanca Andrés. Hola a todos, muchas gracias María. Encantada de estar aquí con todos vosotros. Soy Blanca Andrés, la responsable de sostenibilidad de Solaric, una empresa dedicada a acelerar la transición energética. Eh, en Solari contamos con más de 1.200 personas alrededor de todo el mundo. Estamos presentes en más de 14 países. Por tanto, nuestro motor humano es esencial para la estrategia de la compañía y para poder impulsar la sostenibilidad, no solo dentro de la empresa, pero también a nivel global. Estupendo. Pues muchas gracias. Pasamos, Nieves, ¿qué te Muy parece? bien. Bueno, pues buenos días y encantada de estar con vosotras y con vosotros. Soy Nieves Cifuentes, soy responsable corporativa de medio ambiente de Naturgy. Seguramente la mayoría conocen la compañía. Somos una compañía energética española, pero tenemos presencia en más de 20 países, sobre todo América Latina, Estados Unidos, y Australia. Somos una compañía con más de 180 años de historia, por tanto, bueno, pues llevamos proporcionando energía a nuestros clientes todo este tiempo, y ahora lo que más nos preocupa y nos ocupa es la transición energética hacia las renovables, tanto en generación eléctrica como también en gas, ¿no? Estamos apostando muy fuerte por los gases renovables. Eh, Somos un equipo de unas 7.000 personas, más o menos, en todo el mundo. Y bueno, pues este es un poco el motor que va a hacer posible toda esta transición energética acelerada en la que estamos inmersos. Muy bien. Encantados todos de teneros a las tres. Y Gema también. Adelante. Y ya completamos todos. Pues nada, encantada. Mi nombre es Gemma Bentín. Yo soy miembro del Comité de Sostenibilidad y Responsabilidad Corporativa de Bureau Veritas. Es una multinacional que lleva bastantes años ya en el mercado ofreciendo pues, servicios de auditoría, certificación e investigación. También tenemos una línea de negocios de formación siempre orientada a la sostenibilidad. Y bueno, es verdad que como multinacional estamos en más de 140 países. A nivel de grupo tenemos más de 78.000 empleados. Y aquí en España somos unos 2.000 entre España y Portugal. Y bueno, pues la sostenibilidad yo creo que
Ahora más que nunca se tiene que trabajar con el ejemplo desde dentro y a través de las personas. Por eso encantada de participar en este seminario. Estupendo, pues ahora sí, encantados y encantadas de estar con las cuatro. Y nada, pues si queréis empezamos a hablar hablaremos ahora sobre el conocimiento de la sostenibilidad en los empleados, ¿no? Pues a los que estáis un poco escuchando, os lanzo una pregunta principal. Si tuviésemos que describir la sostenibilidad con una palabra, ¿cuál sería esta definición, ¿no? Y a vosotras, pues las panelistas, la pregunta va más orientada a, oye, si hiciésemos una encuesta a los empleados de vuestras empresas, que son todo empresas grandes, empresas complejas, con mucha diversidad, con mucha deslocalización, y les preguntásemos qué es la sostenibilidad para ellos, pues, ¿qué creéis que responderían los empleados? ¿Creéis que sería una respuesta unánime? ¿Creéis que habría diferencias? Os lanzo esta pregunta. Pues en mi caso, María, yo la verdad es que he hecho la prueba porque la verdad es que me pareció un ejercicio práctico muy poderoso y me he encontrado con respuestas de lo más variadas, ¿no? Que creo que tiene más que ver con la realidad de cada persona, el trabajo que hacen y el conocimiento que tienen, ¿no? Evidentemente, de la sostenibilidad. Me han dicho, pues algunas lo relacionaban únicamente con el medio ambiente, ¿no? No, esto es algo del medio ambiente, pero no sé exactamente qué, y otras con los ratings, ¿no? Con algo de Sustainalytics, pues quizás porque el año pasado pues nos reconocieron por esta agencia Sustainalytics Morningstar como la utility más sostenible del mundo, hubo muchísima comunicación y entonces se compartió y eso ya te da una clave, ¿no? De la importancia de la comunicación. Y me ha llamado la atención también que se identifica por muchas personas con un proyecto o una iniciativa muy concreta, ¿no? Pues sobre todo con temas sociales, pero en general muy diverso. Muy bien. Sí, yo totalmente de acuerdo que las respuestas son muy variadas. Aquí nosotros en la casa sí que nos encontramos que por nuestro propio core de la empresa para la transición y con toda la comunicación interna y formaciones internas que hemos ido dando, las personas sí que están más, lo enlazan más también con una transición hacia otro tipo de modelos. Entonces, sí que la gente está pensando en medio ambiente, pero yo creo que también cada vez más en cómo tiene una estrecha relación con la responsabilidad de nuestro trabajo también en el entorno donde trabajamos y también desde un punto social interno, ya que las personas al final impulsan esa sostenibilidad interna, porque al final no es solo medio ambiente, también es social, externo e interno. Así que sí, la palabra medio ambiente quizás se lleve todo, la mayoría de los puntos, pero ya se está viendo cómo los diferentes ángulos están entrando en la definición que tienen las personas de sostenibilidad. Sí, yo coincido. Las definiciones son muy variopintas, ¿no? Como decía Sara o como comenta Blanca, pero es que yo creo que es normal que sea así, porque fijaos que cuando hablamos de sostenibilidad estamos hablando dentro de una empresa de todo aquello que no son las operaciones o los aspectos financieros de los que llevamos cientos de años ya hablando, ¿no? Por tanto, hay un montón de temas que hablamos de clima, hablamos de economía circular, pero también hablamos de salud, hablamos de los grupos de interés, de las comunidades que viven alrededor de nuestras instalaciones, hablamos de ética, o sea, hablamos de muchísimos temas, ¿no? En este sentido, pues en función de la función y de la sensibilidad de cada persona, va a poner más el foco en un tema o en otro, ¿no? De cualquier manera, yo sí creo que desde que tenemos los ODS, ¿no? Ya tenemos un lenguaje común un poco para hablar de todos estos temas y para tener un concepto, al menos un concepto inicial y superficial, pero amplio, de qué estamos hablando cuando hablamos de sostenibilidad, ¿no? Creo que es importante. La dispersión creo que es absolutamente lógica y normal, incluso creo que está bien, pero también creo que es importante tener un mínimo lenguaje común. Fíjate, yo creo que aquí Nieves, recogiendo un poco también la apreciación de ese sesgo en torno a la sostenibilidad y el vínculo con el medio ambiente, esa incorporación con los criterios ASG en nuestro lenguaje que ha dado Blanca,
Yo creo que hay un concepto muy importante que se confunde la responsabilidad corporativa con la sostenibilidad. Es verdad que ha habido un batiburrillo terminológico conceptual en toda esta área a lo largo de estos últimos años, pero es evidente que todavía el concepto no está claro y los términos son confusos. Es cierto que con toda esta normativa europea que estamos de alguna forma trabajando, incorporando a las empresas, se está llegando a un lenguaje común. Aún así, yo creo que desde la práctica organizacional tenemos que tener claro que cuando hablamos de sostenibilidad, dejando la definición de Brundtland, tenemos que tener dos conceptos claros: permanencia y tiempo. Y en estos aplicar, digamos, el motor de las empresas desde una parte sistémica. Y aquí hablamos de ese componente económico, de ese componente ambiental y de ese componente social que tienen que trabajar en sinergia. Entonces, yo creo que es importante entender la sostenibilidad y lo vemos a través de esos sesgos que están en todos nuestros compañeros en las empresas cuando se declinan a esa parte ambiental o a esa parte de voluntariado corporativo todavía y no son capaces de ver el sistema en su conjunto a través de ese trabajo unificado con los criterios ambientales, sociales y de buen gobierno y con ese aspecto económico que al final es el motor de las empresas. Mm. Disculpad. Sí, aquí lo que surge como reflexión también un poco, bueno, nosotros desde Dugu también estamos en contacto con empleados constantemente y un poco, evidentemente, cada uno tiene una percepción, hay mucha percepción personal, mucha percepción industrial, mucha percepción por la realidad de los empleados. Y una de las preguntas también que os lanzo aquí, más allá de la terminología común, ¿no? Y la definición de sostenibilidad, digamos, de la manera más purista, ¿no? Más transversal dentro de las empresas, un poco más allá de la comprensión, ¿no? La comprensión, el conocimiento y el rol activo que tienen los empleados en estas estrategias. ¿Creéis que realmente todos los empleados están al día, conocen o saben cómo implementar las estrategias de sostenibilidad en sus roles y en su día a día? Pues en mi caso yo os hablo de Celestra y bueno, la anterior estrategia de sostenibilidad que teníamos de 2021-2023 era súper trabajada, completa, pero muy poco conocida por nuestros empleados. Esa era la realidad, con lo cual llevarla a la práctica costaba un esfuerzo tremendo, ¿no? Eh, y sí que me gustaría compartir un aprendizaje que para nosotros ha sido muy importante, porque estamos hablando de estrategia de sostenibilidad, si los empleados la conocen, pero yo creo que la clave es poner el foco más que en la estrategia de sostenibilidad, en la estrategia de negocio. Un poco yo creo que lo que comentaba Gemma o Nieves, o sea, el crecimiento de la empresa, la permanencia en el tiempo, ¿no? De manera que se genere el valor para todos tus grupos de interés y eso te permita, pues, permanecer en el tiempo. Es el cómo haces lo que haces. Entonces, en nuestro caso, en 2023, que empezamos un cambio radical de estrategia de negocio, lo que hemos hecho en 2024 es trabajar, y de hecho seguimos, para integrar la sostenibilidad en la estrategia de negocio, que era algo que yo venía oyendo mucho, pero que no sabía traducirlo en la práctica qué quería decir y ahora ya lo sé, ¿no? Y pasa por pues tener presente esto, ¿no? Que la sostenibilidad es generar un valor compartido y es hacer un ejercicio de reflexión muy grande de qué es lo que quieren cada uno de tus grupos de interés para alinearte en la medida de lo posible a sus necesidades, a sus expectativas, y ahí están, por supuesto, la regulación, ¿no? El regulador, pero están tus clientes, fundamental, tus empleados, tus inversores, tus suministradores, tus comunidades, es un todo. Y diseñar, incluir indicadores, unos indicadores muy claves para cumplir tus metas, tus objetivos con cada uno de estos grupos de interés, de estos stakeholders. Y, por supuesto, comunicarlo a todos los niveles del equipo. Y, bueno, luego ya quizás damos pautas más prácticas, ¿no? Pero vincularlo a su operativa diaria para que realmente lo conozcan, porque eso va a ser el motor para que, a su vez, el motor de las empresas se ponga en marcha a la máxima potencia.
Sí, totalmente. Y además es que yo relaciono sostenibilidad con perdurabilidad, que es al final lo mismo, cómo logramos ser resistentes al cambio en todos los sistemas, no solo en el ambiental, pero ya estamos hablando del social, el económico y de la propia empresa. Y al final tenemos que generar sistemas empresariales ligados a la sostenibilidad que no generen impactos negativos ni agoten los recursos, que los recursos ya dejan de ser solo medioambientales, también los recursos son personales y económicos. Y yo creo que la desconexión entre la estrategia empresarial y la estrategia de sostenibilidad es un poco lo que provoca que las personas no estén involucradas igual en estos aspectos de sostenibilidad. Y yo creo que las razones básicamente podrían ser la falta de comunicación efectiva de esas estrategias, no solo la corporativa de la empresa, pero también la de sostenibilidad, y esa desconexión global que puede hacer que las personas no sientan esa forma de participación activa, que igual es lo que les involucra más a considerar la sostenibilidad en su día a día. Y por supuesto la medición, porque al final si no medimos cómo estamos impactando en las personas y cómo la estrategia está impactando en sostenibilidad y viceversa, no vamos a poder avanzar. Yo, desde mi punto de vista, hablar ya de estrategia de sostenibilidad no tiene ningún sentido. No, estoy un poco con Sara. O sea, tú no puedes tener una estrategia de negocio y un pegote que se llama estrategia de sostenibilidad. Yo no sé si habéis visto que a mí me gusta mucho cuando hablábamos de sostenibilidad hace 5 años, hablábamos como de tres conjuntos, ¿no? Hablábamos de medio ambiente, social, económico y una intersección que había en el medio y decíamos que eso era sostenibilidad. Ahora ya esa imagen se ha superado, ¿no? Y ahora la imagen es, tenemos un planeta sano dentro del cual puede haber una sociedad próspera y dentro del cual puede haber economía para una empresa, oportunidades económicas para una empresa, para una actividad, para un autónomo, para quien sea. Pero no es la intersección de las tres cosas, es que no puede haber nada fuera de un comportamiento ambiental, nada fuera de un comportamiento social ético, ahí es donde tenemos que hacer la economía. Entonces, los temas ASG tienen que estar en la reflexión estratégica de las empresas. Y una única estrategia. O sea, en las estrategias hablamos de temas operativos, hablamos de temas económicos y es que tenemos que hablar de temas ASG. Yo creo que muchas veces, y luego por supuesto esto lo tienes que comunicar bien y lo tienes que llevar a los empleados, ¿no? Pero yo creo que una dificultad es que hay empresas donde la sostenibilidad no forma parte del ADN, no es el núcleo de la reflexión estratégica, sino que es un añadido. Y ahí es que es normal que los empleados ni la conozcan ni la sigan porque no va dentro del core del negocio, que es como tendría que ser, ¿no? Pues yo, recogiendo todas las ideas de Sara, Blanca y Nieves, pues yo creo que es esencial. O sea, la respuesta a tu pregunta de si realmente se conoce los empleados lo que es la estrategia de sostenibilidad, yo te diría a medias. ¿Tienen un rol activo en la implementación? Evidentemente, si la conocen a medias, la participación activa en esa implementación también está sesgada, no es consciente ni completa. El problema está un poco en el por qué. ¿Por qué pasa esto? Que es un poco lo que han comentado Sara, Blanca y Nieves. Al final, cómo haces las cosas que haces implica saber qué es la organización. Entonces, por eso yo creo que ahora más que nunca se buscan organizaciones con propósito. Estamos hablando de sostenibilidad, estamos hablando de gestión de impacto, especialmente ambiental, porque todo lo que nos viene de Europa principalmente está focalizado en esa gestión del impacto ambiental. En este sentido, si tú no conoces cuáles son los valores de la empresa, si no eres capaz de hilar estratégicamente qué es la empresa, qué son los valores que lo definen, con esos valores que tienen que estar presentes en la toma de decisión, que son al final los que nos llevan a ese camino de perdurabilidad en el tiempo, que es al fin la sostenibilidad, desde la mayor la gestión del impacto más positivo y más consciente posible, realmente no puedes meter, como dice Nieves, esa estrategia de gestión de control del impacto dentro de la estrategia central. Entonces, hasta que
realmente el empleado, las personas, las empresas somos parte, o sea, las empresas están constituidas por personas. Estratégicamente tenemos que trabajar con las personas para modificar y transformar, aunque transformación sistémica es un concepto muy amplio, pero sí, por lo menos cambiar la toma de decisión, los valores que hay detrás de esa toma de decisión. Por eso yo creo que más ahora que nunca es importante ligar los valores que realmente definen esa toma de decisión con los valores estratégicos que de alguna forma justifican todo ese plano en la toma de decisión global con los cuales se trabajan los criterios ambientales, sociales y de buen gobierno, como dice Nieves. Entonces, eh, realmente cambiaría un poco la situación si cada una de las personas que forman parte de la organización fueran conscientes de qué es la organización, cuáles son los valores que la constituyen, cuáles son los valores que tienen que ellos de alguna forma fomentar en esa toma de decisión para llegar a ese desarrollo sostenible. Pues yo creo que evidentemente sí, esto es un cambio sistémico desde una unidad más pequeña, como puede ser una persona que tendrá un alcance X en función de su puesto de responsabilidad a lo que es la organización en general. Al final extrapolas esos impactos y esos alcances en función de tu toma de decisión y de responsabilidad. Cuanto más alineado esté ese valor de la empresa con, con, con esa responsabilidad que hay detrás, que de alguna forma justifica para qué está ahí, más conscientes serán y más integrada tendremos todos los empleados la sostenibilidad como una visión estratégica conjunta de una sociedad. No, efectivamente, de hecho, hablando un poco de propósito, ¿no? Que esto está ahora bastante de moda, ¿no? Eh, y un poco recogiendo lo que decías, ya no solo es el por qué, sino para qué hago las cosas, ¿no? Un poco más allá de esto y cómo se integra pues esta misión, estos valores de la empresa y cómo integra la sostenibilidad en todas las áreas ejecutivas, operativas y en general en todas las líneas de negocio, al final va calando, ¿no? Va calando poco a poco. Aquí os quería preguntar, un poco siguiendo tu pregunta, Gemma, que decías, ¿qué cambiaría si los empleados entendieran plenamente la estrategia? Os quiero lanzar la pregunta al resto de las tres panelistas, porque esto es interesante, ¿no? ¿Creéis que sería un impacto muy grande en vez de, digamos, tener siempre un movimiento aguas abajo, ¿no? De la toma de decisiones? Imaginemos un escenario en el que ya todos los empleados estuvieran empapados, ¿no? De esta estrategia o de esta visión, de este propósito, y cómo creéis que sería el impacto aguas arriba. En este caso, al revés. ¿Cómo creéis que sería la consecución de estos objetivos, de esta evolución empresarial, ¿no? ¿Cómo creéis que sería? Pues yo creo que el impacto sería grande. Nosotros lo estamos poniendo en marcha con este cambio de estrategia, este cambio de mentalidad y yo creo que ya lo vamos viendo poco a poco, pero es verdad que tiene que calar en todos los niveles de la empresa. Eh, yo creo que una de las cosas más significativas, uno de los cambios más significativos que estamos viendo en Celestra es el incremento de la colaboración entre las áreas. Decía Gemma que el conocimiento a medias implica una participación a medias, ¿no? No eres consciente realmente, ¿no? Entonces la conciencia también yo creo que te hace estar más motivado y yo creo que todos sabemos que los empleados motivados rendimos muchísimo más y la consecución de los objetivos pues se hace de una manera vamos, muchísimo mejor. Con lo cual yo creo que la colaboración es fundamental. Eso redunda en conseguir los objetivos de la estrategia de negocio y, en definitiva, en trabajar hacia el propósito de la empresa. Yo creo que son tres claves: el propósito, la cultura, esa cultura responsable y la estrategia que te ayuda a llegar al propósito a través de esa cultura compartida. El liderazgo es imprescindible, esto tiene que llegar desde arriba, se tiene que además que predicar con el ejemplo. En nuestro caso, casi te diría que a veces no es que huyamos de los términos sostenibilidad, ASG, ESG, es que a veces yo creo que en nuestra experiencia confunden, porque hablamos de lo que hemos venido haciendo siempre, hablamos de seguridad y salud, hablas de ciberseguridad, hablas de la salud mental de las personas, hablas de la satisfacción y del bienestar de las comunidades en las que trabajas, de la gobernanza, ¿sabes?
de una buena gestión. Eso es en definitiva. Yo creo que ayuda a que las cosas más claras consigan llegar mejor a los objetivos de la empresa. Sí, yo creo que lo que has dicho esto último es muy interesante porque yo creo que las empresas venimos realizando este tipo de aspectos ESG, ASG en nuestro día a día. Ahora están totalmente integradas en las direcciones de la compañía, pero nunca lo hemos alineado con tres letras concretas, siempre lo hemos estado haciendo, entonces ahora pues yo creo que es el momento en que se están poniendo en valor todo ese trabajo que se hacía en el back, que sí que era relevante, por supuesto que lo era, pero igual no tenía tanto bombo como ahora lo tiene. Yo creo que es muy importante el liderazgo con propósito, igual que el trabajo con propósito. Al final, si las personas entienden el para qué hacen las cosas, el por qué lo están haciendo, tienen los procesos bien establecidos con unos KPIs de medición de aspectos, no solo del trabajo, del propio proceso, sino también KPIs relacionados con sostenibilidad, yo creo que les implica más en el día a día y al final todo lo que se traslada desde arriba tiene un impacto hacia abajo y desde arriba se pueden conocer bien lo que las personas están realizando y que al final da mucha información porque las empresas están compuestas por personas, nada más. Sí, yo estoy de acuerdo, y un poco por construir sobre lo que se ha dicho, ¿no? Aquí se ha hablado de propósito, se ha hablado de colaboración, se ha hablado de valores. Colaboración fundamental, es que esto es un tema muy transversal, o sea, al final, yo no sé, entiendo que seguro que todas lo hemos vivido, hasta hace unos años en las áreas de sostenibilidad, pues lo veíamos todo con nosotros mismos y ahora tenemos que hablar con los financieros, con los de riesgos, con los de operaciones, es decir, esto va de colaborar, va de compartir y va de tener un lenguaje común. Y más allá de eso, yo también pondré otro elemento sobre la mesa que es la innovación. O sea, sostenibilidad ser sostenible es innovar. Si hablamos, bueno, desde el mundo de la energía, nuestros retos es el tema del cambio climático. Si hablamos de descarbonización, es que todavía no están inventados todos los sistemas que vamos a necesitar para ser neutros climáticamente en el año 2050. Entonces, esa innovación va a requerir de motivación, requiere de multidisciplinaridad, de tener muchas visiones diferentes, ¿no? Entonces, es absolutamente, o sea, la sostenibilidad yo creo que hoy por hoy es el motor de innovación en la mayoría de las empresas, porque tenemos unos retos por delante alucinantes, ¿no? Yo creo que, de hecho, la propia regulación. Hoy por hoy, la regulación que tenemos en Europa es una regulación que nos lleva a innovar, porque es una regulación que fomenta la innovación, porque nos está poniendo unos retos que requieren que reinventemos, ¿no? Que reinventemos todo. Y podemos hablar también de economía circular o podemos hablar también de temas de biodiversidad, capital natural, soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, tener yo creo que a las personas conociendo y comprometidas es fundamental para esta innovación. Y meto también otro ingrediente, y es que tenemos que ser consecuentes. Es decir, si tú a un empleado le dices que tiene una parte de su sueldo que es variable y que se lo vas a pagar en función de cómo vaya la empresa, pues ese cómo vaya la empresa no tiene que ser solo la cuenta de resultados económica. Ahí tenemos que meter también incentivos económicos por cumplir todos esos KPIs de los que hablaba Blanca, donde tenemos que aterrizar qué es la sostenibilidad. Sostenibilidad es que pues es reducir un 20% tu consumo de agua o conseguir que haya no sé qué porcentaje de mujeres directivas en el año 2030. Bueno, pues el conseguirlo para que todos, independientemente de que nos guste o no la sostenibilidad, ¿no? Estemos alineados, creo que también es importante, bueno, comunicación, implicación, pero también un poco ligar la retribución a cumplimiento de estos objetivos. Sí, de hecho cada vez, bueno, se ve más, ¿no? Todo esto, hay mucho movimiento alrededor de retribución vinculada pues, a eso, a objetivos y KPIs de SG. Y yo creo que los siguientes años veremos más y más, desde las juntas directivas hasta otras capas y otros niveles de los empleados, que cada vez veremos más KPIs y, bueno, y objetivos anuales vinculados a esto. Sí, sí, totalmente. Bueno, por ejemplo, tenemos un 20% de la retribución variable de toda la plantilla ligada a los objetivos ASG del plan de sostenibilidad.
Pero yo creo que hay una cuestión muy importante, y disculpad que a lo mejor rompo un poco el ritmo de la charla, pero al final cuando hablamos de empresas, y ya lo hemos dicho, estamos hablando de personas. Cuando hablamos de estrategia, estamos hablando de una toma de decisión que depende de las personas. Entonces, realmente cuando estamos intentando focalizar toda la actuación de las organizaciones a un desarrollo sostenible, lo que estamos trabajando pragmáticamente es un cambio de mentalidad en esa visión analítica o en esa perspectiva estratégica que de alguna forma requiere ese retorno económico para que la empresa subsista, pero como ha dicho Sara al principio, la gestión del impacto depende de las expectativas de las partes interesadas, todos aquellos ecosistemas, desde una conceptualización muy amplia, a los cuales pues, nosotros generamos un impacto como empresa, pero también ellos nos influyen a nosotros. ¿Esto qué quiere decir? Que por favor, dejemos de pensar solamente en trabajemos, como habéis dicho, ese liderazgo consciente con propósito que nos aleje de ese cumplimiento normativo único de KPIs, porque detrás de todo esto, al final, es nuestra responsabilidad. Las personas que formamos parte de esa organización en distintos niveles de alcance. Quiero decir, por eso cuando se habla de sostenibilidad y de personas o de las personas como motor de la transformación de las organizaciones a la sostenibilidad, estamos hablando de todas las personas que forman parte de esa empresa, desde los altos cargos, que evidentemente abren camino, hasta personas que tienen otro tipo de responsabilidad mucho más limitada y acotada, pero al final la decisión que tomamos en nuestro día a día, como parte de una empresa, como parte de una sociedad, determina esta forma de pensar que es la que nos tiene que llevar a ese camino del desarrollo sostenible, no solo a través del cumplimiento normativo de los KPIs que estratégicamente la empresa, evidentemente, coloca en su visión hacia cómo quiero conseguir ese para qué existo, ese propósito, pero pensando que al final esto solamente es posible si las personas reman juntas con esa visión global. Yo creo que eso es clave y tenemos que tenerlo en cuenta porque cuando hablamos de transformación en una empresa estamos hablando de una transformación cultural y de pensamiento, de visión. Y eso depende de las personas, no depende ni de las normativas, depende de las personas, que son los que estamos gestionando este sistema económico en el cual nosotros, las organizaciones como agentes sociales, nos movemos y estamos en un punto de intersección clave entre esa gestión de lo ambiental, lo social y la parte económica, porque aunque ahora parece que se habla de buen gobierno, el buen gobierno tiene que estar presente en cualquier toma de decisión, desde la crítica, ¿eh? No, estupendo. Estupendo. O sea, yo creo que aquí hay mucho debate, ¿no? Pues hay muchos factores que al final aplican a cómo las organizaciones evolucionan en el mensaje, en el propósito y en la coherencia, ¿no? También de todo esto y cómo va calando al empleado. Pues aquí os quería preguntar, desde vuestra experiencia personal corporativa, pasos clave, ¿qué sería lo imprescindible para mejorar el nivel de conocimiento y participación de los empleados? Hablamos de todos los empleados en general, diferentes capas, diferentes roles, diferentes perspectivas, incluso diferentes culturas en muchas organizaciones. ¿Qué sería lo imprescindible? ¿Qué sería lo que tendría que estar sí o sí para que hubiese un cambio precisamente pues un poco a largo plazo, ¿no? Una transformación? De muchas cosas, ¿no? Yo destacaría, hablando de ese trinomio, ¿no? De propósito, cultura y estrategia, lo que venimos comentando. Indicadores claros y medibles que estén vinculados a aspectos de sostenibilidad, aspectos ESG, estos incluidos en el cuadro de mando, y que tengan una vinculación directa a la retribución variable. Eso es así, ayuda muchísimo a que se conozca y a que se consiga y revierte en beneficio de todos. A nosotros nos ha funcionado mucho también tener lo que llamamos nosotros un ESG Ambassador en el board, en el máximo órgano de gobierno, y tener KPI transformacionales también, que afectan a toda la compañía. Son dos aspectos que impulsó EQT y que la verdad es que están funcionando muy bien. Y también me parece muy importante y que sí o sí tiene que estar el análisis de materialidad o de doble materialidad, como le llamamos ahora, pero que no es sino simple y llanamente preguntar a tus grupos de interés cuáles son a su vez los aspectos de sostenibilidad, los aspectos sociales, de gobernanza, medioambientales, que más valor
¿qué más valor les dan? Porque así te alineas. Eso también es un círculo virtuoso. Y de formación nos está funcionando fenomenal también. Incluir en el onboarding un capítulo específico de sostenibilidad, que es obligatorio, y formaciones de diversidad, equidad e inclusión, además de las que pues, siempre tenemos de compliance, de health and safety y de ciberseguridad. Y respecto a la comunicación también, canales efectivos. Nosotros también como práctica que seguimos en la compañía llamamos all hands cada 15 días en las que está toda la compañía y participa, por supuesto, el CEO y los miembros del equipo directivo, pero lo que la gente cuenta a nivel de estrategia y operativo también se vincula a sostenibilidad y se da, siempre se intenta que los que cuenten las cosas sean los que llevan a cabo estas iniciativas en su día a día. Y esto es súper, súper poderoso. Mesas redondas también hacemos de vez en cuando, aprovechando fechas señaladas. Pues, por supuesto, sí o sí, los informes de sostenibilidad que ayudan a conocer y ayudan a motivar. Y bueno, pues entre muchas otras cosas, pero bueno, dejo también algunas otras Sí, para el sí. resto. Bueno, yo destaco la comunicación activa, que es esto último que has dicho tú, Sara. Es muy importante que las personas se sientan implicadas en la toma de decisiones. Mesas redondas, webinars internos, bueno, cualquier forma en que las personas puedan aportar su granito de arena y su visión de lo que está pasando dentro de la compañía, aporta mucho valor a esas estrategias de sostenibilidad. Alineadas con las empresariales embebidas dentro de la empresa. Y luego, sobre todo, que revisemos los procesos internos de la compañía y que en todos esos procesos le metamos el input de sostenibilidad, que seguramente ya está, porque sostenibilidad también es calidad, medio ambiente, por supuesto, uso de recursos, que ese prisma de la sostenibilidad que abarca todos los ángulos estén en todos los procesos, porque eso hace que en el día a día las personas lo tengan integrado, sin un esfuerzo adicional, que no lo es, pero en muchos casos ha venido pareciendo que sí que lo ha sido. Entonces yo creo que la comunicación activa es muy importante, que sea algo proactivo, que no dejemos... que incentivemos que las personas hablen, y esa incorporación de la sostenibilidad en el día a día, en lo material del trabajo. Sí, yo creo, o sea, aquí estábamos hablando de dos cosas, ¿no? La parte de la estrategia y luego la parte un poco de los valores, que va a ser la brújula que tenga cada trabajador para tomar ya esa pequeña decisión en el día a día. Yo me voy a centrar en la estrategia. Entonces, hablando de la estrategia, en primer lugar, yo creo que los planes y los objetivos de sostenibilidad no pueden ser una imposición de las áreas corporativas de sostenibilidad. ¿No? Hay que construirla de abajo arriba, es decir, preguntando cuando se hace esa reflexión estratégica, traduciendo esos planes de negocio con sus indicadores ambientales. ¿Qué pasa? Que habrá algunos que estén muy alineados con las tendencias y otros que no. Es decir, ¿reducimos emisiones de gases de efecto invernadero? Sí, pero ¿reducimos lo suficiente como para estar alineados con el 1,5 grados? Ahí es donde desde el área de sostenibilidad hay que hacer un poco esa reflexión de, oye, aquí hay que ser más, o sea, poner sobre la mesa qué tendencias hay, tanto regulatorias como hay muchas que no son regulatorias, que nos la están pidiendo los mercados, porque están ya viendo un riesgo. El mundo financiero ha visto que una empresa que se desempeña bien en sostenibilidad es una empresa que va a tener futuro y que va a tener, por tanto, una rentabilidad económica o va a poder devolver un crédito. Y ya son cosas muy, muy, muy concretas, ¿no? Bueno, con esto de abajo arriba construimos un plan de sostenibilidad con unos objetivos, y para mí el siguiente paso importante es que esos objetivos luego se tienen que aterrizar a cada negocio o a cada área, porque no van a ser igual de materiales, ¿no? Lo decía Sara, no va a ser igual de material un objetivo que otro para todas las áreas. Entonces luego tiene que haber ese ejercicio de intentar aterrizar qué objetivos me pongo yo dentro de mi área concreta.
Y luego hay que bajar un escalón más para comunicar, y ahí estoy muy de acuerdo en lo que decía Sara. A nosotros nos está funcionando muy bien comunicar, proyectos concretos, porque es que si no, lo de la sostenibilidad está en la nube. Y es que esto no hay que se lo coma, porque si el cambio climático, tal, no, pero vamos a ver, concretamente, este es el proyecto que estamos haciendo en Chile de no sé qué, y que la propia gente que está interviniendo en el proyecto lo cuente, ¿no? Esto creo que tenemos que es muy importante, y ahí sí que en comunicación interna estamos haciendo un esfuerzo. Tenemos una semana de la sostenibilidad y tenemos buenas prácticas que va contando la propia gente de negocio, y ya muy, muy, muy aterrizada. Y yo creo que esto, y luego aparte sí que tenemos otro tipo de acciones de sensibilización un poco más generales hacia los empleados. Y yo creo que al final, en la conjunción de todo esto, es de donde consigues que las personas sean un motor, ¿no? Para llevarnos a conseguir todos estos objetivos tan, tan ambiciosos que tenemos en temas ASG. Yo, por ejemplo, en mi caso, diría que uno de los pasos claves para de alguna forma mejorar ese nivel de conocimiento y participación de todas las personas de una organización es no empezar la casa por el tejado. ¿Con esto qué quiere decir? Que al final tenemos, porque hemos ido trabajando de forma, bueno, pues estructurada en función de los tiempos, con unas políticas, unos procedimientos que están allí. Pero que si no tenías una visión consciente de qué es la sostenibilidad y la responsabilidad corporativa como ese motor que busca ese fin de desarrollo sostenible, al final eran como núcleos aislados. Entonces, yo creo que, y esto lo estamos haciendo desde el Comité de Responsabilidad Corporativa, porque nosotros como multinacional tenemos un grupo global, que es el que nos marca unas pautas comunes para todos los países. Y después, claro, esos países lo que hacen es adaptar esos KPIs, incorporar unos nuevos que den respuesta a esa situación concreta, con unas personas concretas, con una cultura concreta. No puedes trabajar, tienes que adaptarte al entorno, que es lo que estamos diciendo. O sea, al final, cada persona, cada sociedad tiene unas necesidades y unos intereses concretos que nosotros tenemos que trabajar con ellos porque son parte, son elementos de nuestro sistema. En ese sentido, nosotros tenemos, por ejemplo, la figura de los embajadores de responsabilidad corporativa, que son empleados, trabajadores, trabajadoras de nuestra empresa que de alguna forma están más involucrados. Y eso en el canal de comunicación directo, aparte de otras cuestiones. Pero haciendo una revisión, por ejemplo, de esas expectativas de los grupos de interés en Bureau Veritas España en cada una de las líneas de negocio que tenemos, porque cada línea de negocio tiene una actividad concreta, vemos que hay un sesgo base, que es que no se recoge de una forma radial, por decirlo de alguna manera, el vínculo de todas esas políticas y procedimientos que tenemos, pues, múltiples, derechos humanos, igualdad, em, ciberseguridad, sobre esa visión de gestión del impacto, que al final es lo que nos lleva a construir una estrategia de responsabilidad corporativa. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que hacer para que todas las personas que trabajan en esta organización, que es un sistema, sean conscientes de con qué están trabajando, es explicarles realmente cuáles son los valores que constituyen el propósito de la empresa, cómo desde ese propósito que se materializa en una misión, porque hay detrás una realidad deseada que es la visión, sale esa estrategia de sostenibilidad. Eso sería sacar, digamos, de alguna forma consciente desde el corazón de la toma de decisión esos valores que después a ti te permitan enlazar todas las políticas con las cuales estás tú trabajando. Ese es el momento en el que se genera una aceptación formo parte de este grupo, de este sistema, ya entiendo por dónde se van tomando las decisiones. Yo creo que es ahí donde realmente se genera esa implicación clave para fomentar esa motivación como un elemento que forma parte del sistema y en el cual pues ya entiende para qué se toman ese tipo de decisiones. Mientras no se trabaje ese entendimiento, que al final se traduce en un sentido de pertenencia, cualquier procedimiento, cualquier política siempre va a ser impuesta. Es verdad que con a lo mejor alguna motivación extrínseca, alguna remuneración económica, pero yo creo que si realmente lo que buscamos es una transformación consciente de las personas para transformar a las empresas, el primer paso es que tengan claro cuáles son los valores que definen esa organización, que al final son los que se traducen en esa estrategia de sostenibilidad que se va a poner o que se ha puesto en marcha. Absolutamente, total.
Oye, muchas gracias a todas. Voy a hacer un poco rica porque hemos hablado de un montón de temas que podríamos estar aquí horas, ¿no? Yo creo es un tema complejo, muy interesante y motivador a la vez, ¿no? Implica muchas capas. Hemos hablado de, pues, de un viaje, ¿no? Al final, de cómo pasamos pues, de la parte más operativa, de objetivos, de retribución, de propósito, de valores, de comunicación activa, de cómo revisamos procesos, recursos, de cómo integrar la sostenibilidad en la toma de decisiones, ¿no? De las personas, de coherencia, de percepción corporativa, de un montón de cosas que al final hacen pues que las empresas al final tienen muchos retos, pero también tienen muchas oportunidades, ¿no? Al final este viaje va a implicar que, pues, que todos cambiemos, ¿no? Con ello y cada vez más y más esto va a estar integrado pues no solo en la sociedad, sino en todas las empresas y a nivel económico, en toda la toma de decisión. Entonces, nada, quería daros las gracias, agradecer que estéis aquí conmigo y quería dar paso a presentar a nuestros colaboradores de la Fundación Más RSC, que antes no tuvieron tiempo de presentarse al principio. Y nada, dedicar solamente un momento a que se presenten para que les conozcáis todos vosotros. Entonces, creo que Hola, ¿qué Beatriz, tal? ¿verdad? Sí, Sí. buenos días, ¿qué tal María? Nada, muchas gracias. Lo primero, nada, gracias a todas las panelistas porque la verdad que ha sido muy interesante todo lo que hemos escuchado, todos esos mensajes, aquellos que trabajamos en este mundo, ¿no? De la sostenibilidad, con este tsunami normativo, con si es medio ambiente, si es social, si es gobernanza, todo lo que habéis comentado, la verdad es que es muy interesante y esta última parte que estabais diciendo, ¿no? De trasladar esos mensajes, de ser muy claros con la comunicación de los proyectos y lo que se está haciendo en sostenibilidad, esa parte también que habéis mencionado, si no me equivoco, Sara, con la parte del onboarding, de dar a conocer los empleados, ¿no? Lo que se está haciendo, creo que es algo muy importante porque para los que estamos metidos en este mundo sí que vamos controlando porque es difícil abarcarlo todo, qué significa, ¿no? Y hasta dónde puede llegar la sostenibilidad, pero es cierto que hay mucha gente que todavía lo desconoce y esos mensajes deben ir calando para que al final entre todos podamos ir sumando. Entonces, por esa parte, nada, muchas gracias a todas las panelistas y a Dugut por haber creado también este taller y desde Más RSC, la asociación que está trabajando aquí en Murcia, de la que formo parte y tengo algunos compañeros por aquí conectados también, escuchando esta charla. Nada, agradecer la oportunidad de haber podido colaborar con vosotros para montar este taller para todos los asistentes y nosotros desde aquí os comento brevemente lo que estamos haciendo y va muy en la línea de lo que se estaba hablando de dar difusión a qué supone la sostenibilidad, qué representa, qué es la responsabilidad social. Y nosotros al final es una asociación que nace de antiguos alumnos de la Cátedra de Responsabilidad Social de la Universidad de Murcia también y amigos de la cátedra, como nos gusta a nosotros llamarlo, donde, bueno, creamos sinergias con diferentes instituciones, entidades, pues, para trabajar sobre la sostenibilidad y lo hacemos desde diferentes ámbitos, ¿no? Porque consideramos que es importante también desde, aparte de trabajar en unión con estas entidades, también lo hacemos con la educación, estamos dando talleres en colegios, también con personas de otros ámbitos o incluso con autónomos, ¿no? Pequeñas empresas y pymes que quizá no tengan esos recursos y junto a nosotros pues intentamos trasladarle qué significa y cómo pueden avanzar en materia de sostenibilidad. También tenemos ese boletín de empleo dando a conocer todas las ofertas y oportunidades que hay porque también es cierto que debemos generar esa comunión, ¿no? Entre todos los que formamos parte de este ámbito, la parte de formación, como estaba diciendo, y luego también nos gusta reconocer las buenas prácticas y lanzar la información de proyectos que se están realizando en la región a través de todos nuestros asociados o empresas que forman parte también de esta red de sostenibilidad que tenemos en la región, porque como estabais trasladando es importante dar a conocer lo que se está haciendo y si el que está al lado lo está haciendo bien, voy a intentar hacerlo yo también igual, ¿no? Al final está todo inventado, pero dar a conocer lo que se está haciendo suma y podemos ir entre todos, a mí me gusta decir copiando, ¿no? Para ir generando más sinergias. Entonces, bueno, pues trabajamos desde ese ámbito, desde la educación, desde la formación, desde la visibilidad de la responsabilidad social y luego también todos esos convenios y esas conexiones, como repito, con instituciones y entidades para seguir labrando el camino de la sostenibilidad en la región de Murcia y sumando a asociados a nuestra entidad que, como recuerdo, nace de esos antiguos alumnos de la cátedra de la Universidad de Murcia. Y es un poco lo que desde aquí estamos intentando hacer para seguir posicionando a todas las personas y a la materia de la responsabilidad social en la región y que cada vez seamos más los que conozcamos y podamos llevar, ¿no? Este trabajo y ese conocimiento a todas las empresas grandes, pequeñas, autónomos, emprendedores también para que entre todos podamos seguir avanzando. Y desde aquí, bueno, pues agradecer nuevamente la oportunidad de UD por haber tenido este taller y a todos los asistentes y a las panelistas de nuevo, gracias, porque ha sido la verdad que muy interesante todo lo que hemos escuchado de estas grandes profesionales.
Muchas gracias a vosotros también por estar aquí. Y nada, vamos a dar paso ahora a las preguntas que tenemos de los participantes. Voy a intentar aunar, porque hay temas que tienen que ver. Entonces, hay una pregunta que habla de cómo, os lo lanzo en general y intento agrupar un par de preguntas porque vamos un poco justos de tiempo, si no, a los participantes el resto de preguntas las iremos contestando en diferido offline, ¿vale? Para que no os quedéis con la duda. Nada, ¿cómo se puede fortalecer el rol y el liderazgo de las empresas para salir un poco de esta perspectiva de reporting, de urgencia y de un poco de compliance al final? Y cómo convencer a los CEOs de que el sector privado pues tiene un rol importante, ¿no? No solo esperar a la regulación, ¿no? Al puro cumplimiento, sino pues cómo involucrar al liderazgo en todo esto. Esta pregunta la junto con una segunda que creo que tiene un poco que ver, que al final es que si consideramos o consideráis que los responsables de la sostenibilidad o la responsabilidad va igual para cargos altos que cargos bajos, ¿no? Es decir, cómo se estratifica esta responsabilidad, y eso tiene mucho que ver con liderazgo, con la junta ejecutiva. Al final, qué responsabilidad juega y cómo involucrar a los diferentes empleados en esto. Entonces, ¿creéis que, por ejemplo, los roles bajos y los roles altos tienen la misma responsabilidad? ¿Quién queréis? A ver, yo creo que, o sea, la sostenibilidad hay que verla, estamos muy acostumbrados a verlo con las gafas de los riesgos, ¿no? Los riesgos de medio ambiente, el cumplimiento regulatorio y tal. Y yo creo que la clave es verlo como una oportunidad, ¿no? Las energéticas, bueno, o sea, Sara es una empresa 100% renovable, pues es que en la transición energética hay muchísimas oportunidades, ¿no? Entonces yo creo que esa es la clave. Pero dicho esto, a mí la regulación tampoco me parece mal, te quiero decir, que habrá el que vea las cosas como oportunidad y habrá el que lo vea, ay, perdón que le haga una patada a la mesa, como una gestión del riesgo. Me da igual, la cosa es hacerlo. O sea, yo ya en este momento creo que lo importante es hacerlo. El por qué, mira, hazlo y ya está, ¿no? Pero creo que es mucha más valiosa esa visión desde la oportunidad. Luego yo creo que también está pasando una cosa, ¿quién es más responsable? Pues evidentemente el alto cargo, o sea, es que al final las empresas son una jerarquía, lo que pasa es que tienen que estar todos involucrados, es decir, desde el alto hasta el bajo, pero el que marca el paso es el alto, es decir, si la dirección no está comprometida con este tema, por mucho que los trabajadores quieran hacerlo, pues no va a haber nada que hacer porque no van a estar alineados, ¿no? Pero en este sentido yo creo que hay una buena noticia y es que la sostenibilidad ya está hablando el lenguaje económico, ya habla el lenguaje de las empresas. Ya hay que meterlo en el mapa de riesgos, ¿no? Ver qué riesgos y qué oportunidades y cuantificarlas y monetizarlas. Esto no lo marca la regulación, pero es fenomenal que así sea, porque es una manera que en un consejo de administración o en una alta dirección, que seguramente saben mucho de interpretar un balance, pero saben menos de temas de biodiversidad o hasta el último detalle, pues van a ser capaces de verlo y tomar decisiones de acuerdo a ello, ¿no? Yo, en cuanto al reporting, me gustaría decir que al final tenemos que verlo como el fin. El reporting no puede ser el medio por el que implantamos sostenibilidad en nuestra empresa. Obviamente, si una empresa está menos involucrada, pues el reporting es un must. No puedo vivir sin él porque me lo están imponiendo. Pero yo creo que lo tenemos que ver como el fin, como la agrupación de todas esas medidas o todas esas acciones que estamos llevando a cabo, que lo plasmamos en un informe, pero no debería ser por lo que trabajamos, no deberíamos trabajar por un reporting, eso debería ser una herramienta que nos ayude a seguir mejorando, y totalmente de acuerdo. Las responsabilidades van en cascada en todos los ámbitos, pero al final el día a día, las personas de la compañía, sus pequeñas acciones también tienen un impacto. O sea, la responsabilidad está claro que está en cascada, que todos somos responsables. Para mí hay un término clave que yo creo que hemos ido avanzando mucho en los últimos años y que hoy cada vez más es el de convergencia. Quiero decir, el famoso marcha atrás es que ya no lo hay porque todo te lleva hacia lo mismo. Ya no es solo una cuestión regulatoria, es que lo que nos afecta a las empresas les afecta a nuestros bancos, que son los que nos dan los créditos, que antes creo que Nieves lo comentaba. Entonces, ¿qué mayor palanca quieres para convencer, si no está convencido tu CEO o tu consejo, ¿no?, que el acceso a la financiación? Eso yo creo que es indiscutible hoy en día.
y tus clientes. Pues financiación y tus clientes, porque incluso sin financiación igual puedes sobrevivir, pero como dicen, ¿no? Sin clientes no puedes. Y los clientes cada vez más están demandando de manera natural determinadas prácticas en sostenibilidad, ¿no? En criterios sociales y medioambientales. Entonces, yo creo que esa es una palanca de convencimiento y completamente también de acuerdo con lo del reporte. De hecho, a la CSRD, a la normativa, le llaman, yo escucho mucho y me encanta lo de que es una directiva de gestión que simplemente está disfrazada de reporte, pero es de gestión. Y el lenguaje de gestión es el que entienden los altos ejecutivos y el máximo órgano de gobierno. Cuanto a la responsabilidad, yo creo que incluso en niveles más operativos, yo creo que es la forma de hacer las cosas de la mejor manera posible la que hace que los equipos se sientan comprometidos, ¿no? Y ahí también la responsabilidad es compartida en todos los niveles. Yo opino lo mismo que Sara. Hablamos de una responsabilidad compartida, de un compromiso global y individual y de sistémico con la sostenibilidad, pero es verdad que esto cuando se materializa en una estrategia operativa tiene diferentes niveles de alcance. Cuanto mayor sea tu responsabilidad o tu alcance en esa toma de decisión, evidentemente, pues tu implicación con esos objetivos estratégicos de la organización son mayores. Esto no exime, evidentemente, de esa responsabilidad que cada persona dentro de su núcleo, de su área de alcance, tiene en este sentido, porque al final todos sumamos y yo creo que eso es clave. Y cuando desde arriba se cambian, se toman decisiones en pro de la sostenibilidad, siempre se abren los caminos de transformación de una manera mucho más fluida, pero evidentemente también necesitas la visión de otros niveles organizacionales para ampliar, sobre todo, lo que es esa necesidad que tiene el CEO de ver materializar el retorno económico con aspectos más intangibles que se trabajan con la sostenibilidad. Evidentemente, pues ahí están otros departamentos y otros profesionales que son los que les muestran este retorno económico a través de esta mejor praxis, que es lo que busca al final esta gestión de impactos. Absolutamente. Oye, pues yo creo que hemos cubierto todos los temas. No sé si queda alguna pregunta abierta por responder. Yo creo que si queda alguna lo contestaremos en offline, como mencionaba antes. Y nada, pues quería daros las gracias a todas por esta charla, por este rato que hemos pasado. Creo que ha sido muy interesante. Hemos tocado muchos temas, muchas aristas de la sostenibilidad, de cómo, qué significa, ¿no? Desde qué significa hasta cómo se integra y hasta cómo representa un cambio. Y yo creo que ha sido muy nutritivo. Así que nada, quería daros las gracias por estar conmigo y por estar con Do Good. Y nada, muchas gracias a todos los participantes por formar parte de este ratito. Así que nada. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Un placer. Un placer.